Conectar un monitor externo a un portátil incrementará el rendimiento de este. Es algo raro, ¿verdad? Vamos a ver por qué esto ocurre y cuál es la diferencia de rendimiento exactamente. La mayoría de portátiles gaming usan Nvidia Optimus, una tecnología de cambio de tarjeta gráfica que cuando no requerimos rendimiento al portátil lo que hace es usar la tarjeta gráfica integrada del procesador, que consume mucho menos, y de esta forma alargamos la duración de la batería. Por otro lado, cuando necesitamos trabajar o jugar, el rendimiento de la tarjeta gráfica interna no es lo suficientemente potente y sería una pésima experiencia, por lo que en ese momento se enciende la tarjeta gráfica dedicada. En la mayoría de portátiles no se usan cuando navegamos por internet o en tareas sencillas para ser más eficientes porque la integrada puede de sobra con estas tareas. Hasta aquí esto me parece una maravilla. De hecho, deberíamos tener algo similar en nuestras torres. La habilidad de encender la tarjeta gráfica a placer cuando realmente necesitamos es algo muy positivo, ahorraríamos energía. Y a esta tecnología la llamaron Nvidia Optimus, y el problema viene con el funcionamiento. En cuanto pedimos rendimiento y encendemos la gráfica dedicada, esta no manda la imagen directamente a la pantalla, sino que lo hace a través de la tarjeta gráfica integrada. Si pudiera mandar la imagen directamente, seguramente a cada cambio de tarjeta gráfica tendríamos que hacer o un reinicio o veríamos un pequeño pantallazo negro. Entonces, para hacerlo más sencillo, la gráfica integrada del procesador siempre está encendida, entonces problema solucionado, pero no. Esto genera un problema, porque esta gráfica integrada provoca un cuello de botella y no podemos con todos los frames que le envía la tarjeta gráfica dedicada. Entonces aquí está el problema, y los portátiles gaming tienen distintas características, pero la mayoría cuentan con esta tecnología, por lo que estamos todos perdiendo algo de rendimiento. Necesitamos hacerle un bypass a esta tecnología para que la tarjeta gráfica mande directamente la señal a la pantalla y no tener que pasar a través de la gráfica integrada que provoca este cuello de botella. Esto se puede hacer de varias formas. Hay algunas marcas que cuentan con esta opción y podemos desactivar Nvidia Optimus en su software. Y después de un reinicio ya lo tendremos solucionado. Hay algunas que lo llaman Hybrid Mode. Cada una tiene su nombre, tendríais que buscarlo. O bien otras, como en mi caso Razer Blade, tienen esta opción algo más rebuscada, cuesta más encontrarla porque está en la BIOS. Eso sí, con esto desactivado consumiremos antes la batería, por lo que lo suyo si usas el portátil para otras cosas será irlo activando y desactivando según creas necesario, porque no es que consuma un poco más, no. La batería con Nvidia Optimus desactivada dura la mitad. Así que, vamos, con Nvidia Optimus activado dura el doble. ¿Ves? Vaso vacío, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Que me lío. Y por estas razones, por tener que ir apagando, encendiendo el ordenador, por la duración de la batería, para ello inventaron esta tecnología. Y aunque nos esté afectando al rendimiento, tener que desactivarlo significa perder tiempo y molestarte en algo que puede ser automático, por eso lo hicieron. Lo bueno es que tampoco es necesario. Si jugamos, por ejemplo, solo cuando estamos en casa y en el exterior hacemos un uso normal, para hacer el bypass a esta tecnología solo tenemos que conectar un monitor externo, porque el puerto HDMI del portátil está conectado directamente a la tarjeta gráfica dedicada, por lo que evitaremos pasar por la gráfica integrada. Y aunque tengamos la pantalla del portátil encendida, la pantalla secundaria tiene el bypass, así que en esta tendremos todo el rendimiento. Pero si pasáramos la ventana del juego a la pantalla del portátil, vemos como instantáneamente tenemos una caída de rendimiento donde realmente podemos apreciar la diferencia. Eso sí, tened en cuenta que no es que tengamos que apagar el monitor del portátil, pero si estamos en modo duplicar monitor, no nos servirá y no conseguiremos hacer el bypass y seguiremos con este cuello de botella. Necesitamos estar por lo menos en extender monitor o solo con el monitor externo. Y ahora algo importante, ¿cómo podemos saber si nuestro portátil usa esta tecnología? Hay algunos indicativos, por ejemplo, si nuestro portátil tiene G-Sync y lo tenemos activado de forma predefinida, Nvidia Optimus estará desactivado porque para poder usar G-Sync el monitor debe ir conectado directamente a la tarjeta gráfica. La otra forma es detectarlo nosotros mismos, y no es tan difícil. Si abrimos el administrador de tareas teniendo algún stress test de fondo o algún videojuego, veremos como tanto la gráfica integrada como la dedicada tienen carga. Si es así, significa que tenemos Optimus activado, y por lo contrario, si la integrada está a un rendimiento muy bajo o cero, mientras que la dedicada está trabajando, quiere decir que tenemos Optimus desactivado. Y ahora, después de todo esto, vamos a echarle un vistazo rápido a las diferencias de rendimiento, porque quizá estoy exagerando y no vale la pena preocuparse tanto. Y para tener las mismas condiciones he pasado el benchmark de Shadow of the Tomb Raider, donde con todo en alto, en la primera prueba usando el monitor externo tenemos una media de 76 FPS, y con el monitor del portátil la media es de 72. Por lo tanto, no os penséis que esta es la diferencia en todos lados, no es tan baja. La diferencia, como más dependamos de la tarjeta gráfica, más alta es. Por lo tanto, en eSports se nota muchísimo más. Y para verlo, si pasamos la misma prueba
pero en lugar de todo en alto en la mínima configuración posible, con el monitor externo obtenemos 98 FPS, mientras que con el monitor del portátil 88. Aquí la diferencia ya es del 10%, pero no termina aquí. Si nos vamos a un juego competitivo como es Apex Legends, las diferencias son todavía más notables. Si nos vamos en el multiplayer a una ubicación y probamos con uno y con otro usando el portátil, estamos alrededor de los 85-95 FPS, mientras que al conectarnos con el monitor externo obtenemos alrededor de 120. Esta es una prueba más casera y por lo tanto menos exacta, pero es para que entendáis el impacto visual. Aquí la diferencia ya es del 30%, así que no estamos hablando de alguna tontería que incrementa poco el rendimiento, esto es algo bastante serio. Como ya he dicho, afecta mucho más si estamos dependiendo de la tarjeta gráfica y no del procesador. Por lo tanto, en juegos competitivos es donde habrá más diferencia de rendimiento. Por ello, os invito a probarlo con el juego que queráis y dejadme en los comentarios la diferencia de rendimiento, que puede ser interesante para todos poder ir ahí y leerlo para ver si es el juego al que nosotros jugamos, porque puede variar bastante según cada caso. También con una tarjeta gráfica menos potente se notará menos la diferencia. Por lo tanto, la conclusión es que si tu portátil no te da la opción de desactivar Optimus, puedes ganar bastante rendimiento recorriendo a un monitor externo. Claro que no te podrás llevar el monitor a todos lados, por eso si juegas fuera de casa deberías ver si lo puedes desactivar internamente en lugar de a través de un monitor externo. Pero aún así el rendimiento por lo general es bueno, y lo único es que está bien saber que disponemos de más rendimiento cuando desactivamos esta tecnología. Algo que también hay que tener en cuenta es que esta tecnología no es tan mala como parece. Gracias a ella la batería del portátil, como he dicho, puede llegar a durar el doble de tiempo, porque la tarjeta gráfica dedicada consume mucha energía. Y por otro lado, aunque tener un monitor aparte para el portátil sea algo tedioso, que ocupa más espacio, al final no solo ganamos rendimiento, sino que tenemos una pantalla más grande, algo que siempre es bueno. Así que ahora que lo sabéis, haced alguna prueba con vuestros portátiles y alucinad con la diferencia. Dejadme en los comentarios qué solución habéis optado, monitor externo o desactivando en el portátil. Y otra cosa es que me ha sorprendido no conocer esta tecnología. He estado aquí siempre limitando el rendimiento de mi portátil y no me he dado ni cuenta. Con esto dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.